nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Científico Edward Lorenz se levantó frente a toda la academia, ¿verdad?, de científicos de Nueva York y les contó lo siguiente. Les dijo: yo estaba haciendo mis cálculos del clima y una de las variables que tenía como 8 decimales. Y yo dije, está muy largo, vamos a simplificarlo un poco más. Y pasó de tener 8 decimales a tener 6 decimales. Y cuando hizo ese cambio, dice que ese hombre se tomó como un tiempo, se fue a preparar un café, se despejó un poco la mente, y al regresar otra vez a su zona de trabajo, dice que se quedó un poco perplejo, se quedó un poco sorprendido, porque ya esos cálculos y había variado totalmente, había cambiado en absoluto, ¿verdad? Todo lo que había preparado, todo lo climatología que a lo mejor se hubiese de ahora a 2 meses, había cambiado totalmente. O sea, los resultados que tenía la primera vez no tenían nada que ver con lo siguiente, ¿verdad? Y se dio cuenta de ese gráfico, ¿verdad?, que era completamente diferente a lo que él esperaba. Y cuando vio ese gráfico se dio cuenta de que esas ondas o los dibujitos hacían formas de mariposa, tenían formas de alas de mariposa. Y aquí es donde él postula, que seguramente lo conocéis y lo sabéis, ¿verdad?, su teoría, que era el efecto mariposa. No sé si lo habéis oído, ¿verdad?, donde él postula, ¿verdad?, su teoría. Y dice que cuando una mariposa aletea sus pequeñas alas, lo que produce es que moléculas en el aire se muevan. Y este pequeño movimiento de esas moléculas mueven otras moléculas. Y esas otras moléculas a su vez mueven otras moléculas en el aire, al punto de que si una mariposa en un extremo del planeta Tierra mueve sus alas, agita sus alas, dice que puede ser que se genere un huracán en Nueva York. ¿Y qué crees que hizo la audiencia cuando escuchó eso? Se empezó a reír. ¡Ja, ja, ja, ja! Ni siquiera un ¡wow! ¡Qué investigación! ¿Cuánto tiempo? No, la gente que estaba ahí, todos los científicos que estaban allí, se empezaron a reír y empezaron a decir, este está loco, no se preparó, no sé qué. Empezaron a reírse, se rieron toda esa gente que hay ahí. Pero lo sorprendente es que 30 años después, físicos y matemáticos, esa teoría que proponía Edward Lorenz fue la base para lo que hoy se conoce por la teoría del caos, ¿verdad? Y básicamente lo que explica la teoría del caos es que en el universo existen sistemas que no son necesariamente lineales. ¿Y qué quiere decir un sistema lineal? Que cuando tú haces una causa, produce el efecto del caos. No soy científico, pero yo esto un poco lo he comprendido y no pretendo dar una clase de ciencia en esta mañana. Simplemente es el camino, la entrada para el mensaje de esta mañana, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Que aunque se mueva una pequeña variable, como fue en el caso de este hombre que sacó 2 decimales o 3 decimales para acortarlo, para hacerlo más fácil, más sencillo, causó un caos, hubo algo diferente, un resultado totalmente distinto, ¿verdad? Y hermanos y hermanas, hoy quiero que reflexionemos sobre este concepto para nuestras vidas. Y aunque en el mundo, aunque viene del mundo de la ciencia, ¿verdad?, aunque viene de por allí, tiene una aplicación para nuestras vidas en esta mañana, esta teoría, ¿verdad?, para nuestras vidas en este día. Y este término fue introducida, ¿verdad?, para ilustrar que las pequeñas acciones pueden traer una causa diferente, un final
que nadie se esperaba, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto para nuestras vidas como cristianos, como creyentes, como hijos, como hijas de Dios? ¿Qué significa esto para nosotros? Que en nuestro caminar con Dios, este principio tiene gran relevancia. A veces creemos que las grandes acciones, que necesitamos hacer algo tremendo para tener valor en el reino de Dios. A veces creemos de que los milagros impresionantes son los que realmente les importa a Dios, ¿verdad? Cuando un paralítico se levanta y empieza a caminar, cuando un ciego empieza a ver, cuando lo que sea. A veces creemos que eso es lo que Dios mira, es lo que más presta atención a Dios y más le sorprende a Dios, como diciendo, wow, no me lo esperaba que pasase eso, ¿verdad? Ven conmigo que tienes un sitio en mi mesa. A veces pensamos así, somos humanos, porque esta sociedad nos enseña a pensar de esa manera, nos enseña a ver la vida de esa manera, que para impresionar a alguien tienes que tener X seguidores en las redes sociales o tienes que ser muy influyente, si no, no vas a causar un efecto, no vas a impresionar a la audiencia, ¿verdad? Pero nos quedamos, ¿verdad?, sorprendidos cuando en realidad Dios nos enseña que las pequeñas acciones, las decisiones diarias de obediencia, de fe y amor pueden tener un impacto eterno y pueden ser algo diferente, un resultado diferente al que esperábamos, ¿verdad? Y Dios no nos pide ser grandes a nuestros ojos, no nos pide eso. Él nos pide que confiemos en Él y le entreguemos lo que tenemos, lo que tengamos en nuestras manos. Que lo pongamos en su presencia, en sus manos, por más pequeño que sea. Y en esta mañana, en esta enseñanza o esta, no sé cómo decirlo, en esta mini charla de la teoría del caos o del efecto mariposa, en esta enseñanza de ciencia, encuentro 4 aplicaciones para nuestras vidas. 4 aplicaciones para nosotros en esta mañana que son muy sencillas, pero son muy prácticas y nos van a enseñar mucho en este día. Y la primera que yo encuentro es que las pequeñas acciones tienen grandes repercusiones. Abre tu Biblia en Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13, el versículo 31 y 32 dice: otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y me encanta aquí porque yo siento de que Jesús está subrayando la importancia de lo pequeño, ¿verdad? El grano de mostaza es diminuto, es algo pequeño que seguramente lo dejamos aquí. Y el que limpia vendrá, pasará el trapo, lo que haga, o si se cae al suelo, la aspiradora, y ese grano de mostaza ya no pasó la historia, ¿verdad? Es algo pequeñito, pero nos enseña de que por más que sea pequeñito, se convierte en el más grande, en el árbol más grande, ¿verdad? Y que no solamente eso, sino que es grande y pueden que otras aves aniden y hagan sus nidos allí, ¿verdad? Esto es exactamente lo que sucede en el reino de Dios. Y Dios toma nuestras pequeñas acciones, nuestros pequeños gestos de fe, nuestros pequeños gestos de amor, y lo usa para traer crecimiento y transformación a nuestras vidas. Y pensemos en algo tan simple, por ejemplo, como el dar una palabra de aliento a una persona. Algo tan sencillo como eso. Acercarte a una persona y darle una palabra de aliento. A veces pensamos, y yo el primero, no, ¿cómo me voy a acercar y le voy a decir esto? No, qué vergüenza, qué corte, qué pensará, puede llegar a pensar de que me estoy flipando y que no sé qué, que no sé cuánto, pero algo tan sencillo, algo tan simple como
una palabra de aliento, esa pequeña semilla que ha sido sembrada, puede cambiar las decisiones que pueda estar pensando esa persona en ese momento. Hace años, o por ejemplo, dar un abrazo, ¿verdad? Hace años, cuando era más joven, en un culto de jóvenes por Huesca, me acuerdo que, estábamos en un tiempo de oración, estaban los responsables, los líderes orando y tal, y yo sentí solamente de acercarme a una persona muy querida por mí y darle un abrazo. Abrazar, simplemente darle un abrazo. Y después, al finalizar, ni siquiera me puse a orar, ni siquiera me dio el arrebatamiento. No, simplemente me acerqué, le abracé y ya está, ni una palabra. Y al final de la reunión se acerca y me dice, me ha hecho bien que me abrazaras. Y yo, obviamente, ¿cómo te sientes después que te dicen eso, verdad? ¿Cómo te sientes después de escuchar esa palabra? Porque siempre dentro de uno está la lucha de decir, no, pero si no, le molesta. Porque hay gente que no le gusta que le abracen o que se le acerquen, ¿no? Pero bueno, él había confianza con él, ¿verdad? Y acercarlo y me dijo, me ha bendecido, me he sentido aliviado, me he sentido de que no estaba solo, de que alguien más estaba cerca conmigo. Y la verdad que cuando uno escucha esas palabras, lo bendice. Y eso fuimos bendecidos ambos, él y yo. Y eso también es una semilla. Es una semilla que ha sido pan. Algo tan sencillo como esa semilla pequeña. Un gesto de abrazo tan sencillo, ¿verdad? Como por ejemplo hacer una oración por alguien que está en necesidad en silencio, sin que a lo mejor la otra persona lo sepa, ¿verdad? Sin que esa persona se esté enterando de que hay alguien que está orando por él o por ella. Esas oraciones secretas también son esas semillas, ¿verdad? Que son plantadas y que pueden cambiar. Puede haber una causa, puede ocurrir algo que en un futuro próximo, mediano o lejano, haya un cambio, una transformación en su vida. Y cada día estamos sembrando semillas. Cada día estamos sembrando semillas. Y siempre pongo el ejemplo, ¿verdad? Cuando tú le hablas a un niño y le empiezas a decir que torpe eres, que inútil, y no solamente a niños, personas adultas también. Y empiezas a soltar esas palabras, a decir, no, pero que tú no vales, deja de hacer eso, o lo hago yo que tú no sabes. Esas son semillas que plantamos. Y obviamente el fruto que podemos llegar a esperar no va a ser el fruto deseado en un futuro, porque esa persona puede sentirse en el mañana cuando sea adulto o adulta, decir, nunca voy a poder hacer nada porque a mí siempre me dijeron que nunca podía hacer algo y siempre necesito la ayuda de alguien para poder realizar una tarea, una obligación o una responsabilidad. No sabemos. Bueno, sí sabemos, ¿verdad?, la repercusión que puede tener, pero cuando tú le hablas a una persona y le empiezas a decir, no, Dios te bendiga, Dios tiene cosas buenas, planes preciosos para tu vida, y cuando tú a ese niño le empiezas a decir, no, tú sí que vales, tú sí que puedes, tú vas a ser importante, y empiezas a soltar esas palabras, no empiezas a declarar, sino a plantar la semilla correcta en el corazón de ese niño, de ese joven o de ese adulto. Porque mi hermano, allá afuera también están plantando su semilla, allá afuera también están soltando las semillas en los corazones de nuestros hijos, que también en un futuro dará resultado. ¿Qué palabras sembramos cada día? ¿Qué acciones sembramos cada día? ¿Verdad? ¿Qué decisiones tomamos cada día? Esas pequeñas decisiones, ¿verdad?, que marcan el rumbo de nuestro día o no, ¿verdad? Que si nos levantamos con el pie izquierdo y queremos estar todo el día con el pie izquierdo, que no nos mire nadie porque lo comemos con la mirada, ¿verdad? Son decisiones. Pues he decidido levantarme así, con el pie izquierdo. Yo me levanto con el derecho siempre, porque estoy del lado derecho de la cama. Pero son pequeños gestos, ¿verdad? Que aunque no vemos el fruto ahora, debemos confiar que Dios está obrando, que Dios está utilizando esas acciones para hacer algo grande, algo tremendo, ¿verdad? La segunda aplicación que yo veo
para mi vida y para compartirlo con vosotros es el poder de la obediencia en lo pequeño. Y en Juan capítulo 6, versículo 9, encontramos un relato que todos conocemos, que es la alimentación de los 5.000. Y en el versículo 9 dice, aquí está un muchacho. Y lo primero que me encanta es que es el desconocido. No sabemos quién es ese muchacho. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Y en medio de esa multitud hambrienta, más de 10.000 personas. En medio de esa multitud hambrienta. Cuando tenemos hambre, mordemos, ¿verdad? Cuando empieza la hora de comer y no estamos ya que estamos ahí un poco rabiando porque tenemos hambre y queremos comer ya. Y imagínate 10.000 personas allí, con hambre. Y este muchacho le ofrece a Jesús lo que tenía, no tenía más. 5 panes y 2 peces. Estaba tentado de traer 5 panes y 2 peces esta mañana. Estaba tentado de ponerlo aquí. Y si yo ahora vengo y te digo, hermanos, les invito a comer a todos aquí, tengo 5 panes y 2 peces. Yo creo que ya la primera fila de atrás ya no come nadie ya. La segunda fila ya se quedan todos sin comer. Y si ya es escaso, escuchadme, si ya es escaso para nosotros, que habremos 60 personas aquí, 50 personas, si ya es escaso para nosotros, ¿cómo va a ser suficiente para 10.000 personas? 5.000, si queremos seguir el texto, la alimentación de los 5.000 personas. ¡Wow! Pero lo sorprendente es que para nuestros ojos sí que es escaso. Para mí sí. Y yo soy de los que si invito a alguien a comer a casa, yo no quiero que falte, yo quiero que sobre. Porque sí, ¿no? Porque no vas a preparar algo y no, es que ya no hay más. ¿Cómo te quedas, no? Pues uno prepara para que coman y si quiere repetir 2 o 3 veces, también que repitan, no hay que quedarse con hambre, ¿verdad? Pero lo bueno es que para nuestros ojos puede ser insignificante esos 5 panes, 2 peces o lo que quieras llamarlo, como lo quieras llamar. Pero lo bueno es que para Jesús eso es suficiente y sobra. Amén. Y sobra. Porque dice que cogió esos 5 panes, esos 2 peces, los bendijo, dio gracias y empezó a repartir a toda la multitud y aún sobraron 12 cestas más. O sea que para Jesús es más que suficiente. Aunque para nosotros parece que es escaso, ¿verdad? Aunque para nosotros parece que estamos limitados y que no va a multiplicarse ya en nada más, para el Señor, vemos que el Señor pone su mano y obra en medio de nuestras situaciones para algo más. Ese pequeño movimiento de las alas de esa mariposa se ha convertido en algo extraordinario, en algo sobrenatural. Como en cuestión de minutos, toda esa gente estaba comiendo y disfrutando de esos panes y de esos peces. Y este pasaje es un recordatorio de que Dios no necesita que tengamos grandes recursos o habilidades. No lo necesita. Como nos recuerda el pastor, mira a dónde estás, en dónde estás sentado, lo que hay a tu alrededor, que no era que nos sobraban los billetes y empezábamos a repartir. No precisamente, ¿no? Sino que todos fuimos a una con esa visión, todos peleamos por esa visión. Y todos hemos arrimado un hombro y el otro hombro, los 2 hombros. Y todos hemos trabajado y hemos visto el milagro, lo que Dios ha hecho. Con lo poquito que a nuestro parecer era poquito, pero para Dios fue suficiente para poder hacer su obra. Dios necesita que tengamos esos grandes recursos, grandes habilidades, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que es muy buena con la oratoria y habla que te quedas con la boca abierta. Hay gente que yo veo músicos y conozco músicos que yo me quedo flipando cómo tocan y digo, wow, madre mía, cómo... Pero el Señor está bien, eso está muy bien, no le estoy diciendo que está mal, está bien, pero el Señor no necesita que yo
Con lo que yo tengo, el Señor quiere que lo que yo tenga se lo dé a Él. Ya está. ¿Que tú te sabes 4 acordes? 4 acordes. Y siempre lo cuento. Cuando empecé mi primera vez en alabanza y solo, porque al principio estaba acompañado, pero luego me dejaron solito ante el peligro, con una guitarra que no sabía tocar. Y en una semana me tuve que aprender 6 canciones. Y yo solo sabía 3 acordes. Imagínate lo que era eso. Bueno, no te lo imaginas. Solo sabía sol, do y re. Y alguna vez metía un mi menor por ahí. Y con esos 3 acordes yo tocaba todas las canciones. No me expliques cómo lo hacía. No te puedo explicar cómo lo hacía, pero lo hacía. Yo no sé, solamente tengo memoria de eso. Yo no sé después la gente, de verdad. Ay, qué vergüenza. Pero lo bueno de esto es que, me pongo a mí de ejemplo, ¿verdad? Pero lo bueno es que, a pesar de eso, de mi torpeza, que obviamente me tuve que prepararme, estudiar y empezar a desarrollar, pero lo bueno de eso es que el Señor aún así se movía. El Señor aún así, en medio de ese caos, nunca mejor dicho, el Señor se movía. Y la gente era tocada. No sé si porque lo hacía mal o bien, pero la gente, yo lo veía con la lagrimilla. Pero en medio de eso, el Señor no necesita grandes habilidades, grandes recursos, solo necesita nuestra disposición. ¿Cuántos estamos dispuestos en esta mañana? Estamos dispuestos, ¿verdad? Y yo soy consciente de eso, ¿verdad? El Señor solo necesita nuestra disposición en ofrecer lo que tenemos. Aunque pensemos que no es suficiente, o que lo que tenemos no puede, o no se puede obrar nada con eso, el Señor puede hacer grandes cosas, ¿verdad? ¿Qué pequeños talentos, recursos o tiempo tienes para ofrecer a Dios? ¿Verdad? No pienses que es insuficiente. Cuando se le entrega a Dios de corazón y de verdad, Él puede tomarlo y usarlo para hacer mucho más de lo que puedes imaginar, ¿verdad? Aunque aquí parezca pequeño, recuerda que en otra parte del mundo puede desencadenar una tormenta, un huracán, un tornado, ¿verdad? Recuerda de que si tu vida es avivada por el fuego de Dios, empezará aquí, pero eso si se extiende, fíjate, puede llegar al mundo entero, ¿verdad? Solamente un corazón encendido con fuego y con pasión de Dios. Pregúntate, ¿qué tienes hoy para ofrecer a Dios? Y yo no me puedo creer que me digas que no tienes nada. Algo tienes para ofrecerle a Dios. Puede parecer pequeño, lo repito y hago hincapié en esto, puede ser pequeño para ti, puede ser pequeño para mí, pero en las manos de Jesús eso se convierte en abundancia. La tercera aplicación que yo saco para nosotros en esta mañana es que las pequeñas decisiones determinan el rumbo de nuestras vidas. Ponía el ejemplo antes, ¿verdad? Bueno, pues hoy me decido levantarme con morro, pues yo lo he decidido y yo voy a estar así. Y eso cambia, y eso marca nuestro día, marca el rumbo de nuestros días. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A veces las decisiones más pequeñas y cotidianas son las que moldean nuestras vidas. De la manera en que dedicamos esos primeros minutos del día, de la manera en que empezamos ese día, que puede marcar, ¿verdad?, el rumbo de nuestro día. Y es fácil subestimar esas decisiones diarias, pero cada una de ellas nos acerca o nos aleja más del plan de Dios, del propósito de Dios para nuestras vidas. Un ejemplo, por ejemplo, Adán y Eva lo tenían todo. No le faltaba nada.
Estaban en el paraíso. Y tenían frutos para comer de árboles, no uno, montones. Y Dios solamente le dice, de todos los demás frutos vais a poder comer, pero de este no. De este no comáis. Y fue terminar de decir, no comáis, que ya tenían la fruta en la boca. Parece que nos gustan que nos digan, no hagas eso, para que se den la vuelta y hacerlo, ¿verdad? Y es nuestra tendencia. Tú a un niño le dices, no toques eso, que está caliente, te das la vuelta y escuchas el grito. En casa nos tocaba poner esos taponcitos para los enchufes, porque Eliam no, pero a Débora sí le gustaba asomarse, era un poco curiosa. Pero sí que nos tocó poner con Débora esos taponcitos en los enchufes, porque le decías, no, eso no, y ahí ibas, te dabas vuelta y ya estaba ahí, no metía la mano, pero ya estaba mirando a ver qué podía hacer con eso que había en la pared que le gustaba. Pues con Adán y Eva, de todo lo que podían disfrutar, solamente una prohibición tenían, decían, no coman de ese fruto. Y ellos decidieron. Fíjate, podemos decir, ¡buah! Pero ¿qué más da? Eso es insignificante, ¿verdad? A mí, de joven, cuando estaba en el instituto y me invitaban a salir, mis compañeros de clase decían, no, yo no voy a esos sitios. Sabían que yo era creyente, no, yo no voy a esos sitios. Y ellos me decían, ¿pero qué más da? Si porque vayas un ratito, no se va a enojar tu Dios, no va a pasar nada. No, ven, porque pruebes esto, no va a pasar nada. Porque hagas lo otro, no va a pasar nada. Porque hagas esto, no va a pasar nada. Pero uno se mantenía firme, no quiero. Y a Adán y Eva, en vez de decirle a la serpiente, no quiero, le invitaron a comer de la fruta también. Ya, toma, come tú también. Te invito a que comas. Pensaron de que hay tantos frutos que hay en este árbol, por uno o dos o tres que me coman, Dios no se va a enterar. Y aquí no pasó nada. Pero lo cierto es que esa pequeña decisión de desobedecer a Dios, esa pequeña decisión de decir, bueno, por un momento voy a cerrar mis oídos, no voy a hacer caso a lo que Dios me dice, voy a mirar por lo que yo quiero hacer y voy a comer de ese fruto. Pues esa decisión le llevó a un caos, que fueron expulsados del jardín. Y no solamente ellos, su descendencia. Y no solamente su descendencia, sino toda la humanidad. Fíjate, una decisión que parecía, permitidme la expresión, una chorrada, en lo que desencadenó luego, en que toda la humanidad fue expulsada de ese lugar. Pero encontramos también en la Biblia otro ejemplo. Por ejemplo, está Daniel. Daniel, en el capítulo 1, versículo 8, dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y aquí podemos aplicar el mismo ejemplo. A lo mejor le decían, Daniel, pero porque comas no va a pasar nada. Yo creo que si ahora viene ahí una persona representante del rey de España, entra por esa puerta y nos dice, estáis todos invitados a comer la comida del rey. Yo primero que hago así. ¿Sí o no? No, vas a ir a comer al sitio que va a comer el rey todos los días, que no sé dónde va a comer, pero no será un sitio malo. Vas a ir a comer allá y vas a estar con y te vas a sentar en la mesa con el rey y tú, ¡wow! ¿Cómo me voy a poner hoy a comer? No sé qué. Y podía Daniel decir, wow, vamos a comer de la comida del rey, qué guay, qué chulo, no sé qué. Pero él dice que propuso en su corazón no querer acercarse a esa comida. Y vemos luego esa decisión
tan pequeñita, otra vez, como esa semilla, cómo después en su vida han acontecido eventos que lo han puesto en lugares importantes en su vida, por demostrar fidelidad, por demostrar obediencia a Dios. Reflexiona por un momento las decisiones que puedas llegar a estar tomando en tu vida. Reflexiona por un momento. A veces tomamos decisiones tan rápido, y a mí me pasa tan rápido y tan deprisa, que después de haberla tomado digo, wow, pero esto realmente, ¿qué puede traer para mi vida? A lo mejor en un futuro cercano, mediano o lejano, ¿qué puede traer? ¿Cómo puede repercutir esto en mi vida? Y no solamente en mi vida, en mi familia, mi mujer, mis hijos, o quizás en mi descendencia. ¿Cómo puede repercutir esto? Y no es decir, venga, no, sino de meditar, decir, Señor, ayúdame a escoger bien, ayúdame a tomar la mejor decisión. ¿Reconocemos a Dios en todas nuestras decisiones? ¿Él está presente en cada una de esas decisiones? Cada decisión es un paso que nos acerca o nos aleja más de los propósitos de Dios para nuestra vida. La cuarta aplicación. Dios obra en lo que parece insignificante. Zacarías 4:10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Y Dios no desprecia lo pequeño. Y en realidad la Biblia está llena de ejemplos en los que Dios usa lo pequeño y lo débil para realizar grandes obras. Por ejemplo, David podemos decir que puede haber sido el olvidado de su familia. Podemos llamarlo de esa manera. Cuando llega Samuel a la casa y empiezan a pasar todos estos jóvenes, uno más fuerte, el otro más apuesto, el otro más inteligente, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto. Y Samuel dice, no, ninguno de estos es. ¿Hay otro más? Y el padre dice, bueno, hay uno por allá, en el monte. Yo creo que está un poco loquito, porque el otro día lo vi peleándose con un oso. Después otro día lo vi peleándose con un león. Y está un poco para allá. Yo creo que ese no. Tráemelo para aquí. Y resultó ser que ese que a lo mejor a ojos de otros era el más pequeño, el que no iba a valer o el que no servía, resultó ser que era el que Dios ungió para ser rey sobre Israel. Y tiempo más adelante se enfrenta con un gigante en la cual un ejército en teoría estaba preparado para pelear contra ese gigante, y fue el único que tuvo el valor de enfrentarse a él y con la ayuda de Dios y el favor de Dios tener la victoria. Por otro lado también encontramos a Gedeón, que también tuvo que ir a una pelea, a una batalla, ¿verdad? Con un ejército reducido. Jesús mismo nació en un pesebre, en lugar de nacer en un palacio. Y muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo es demasiado pequeño para Dios, que Dios no nos está mirando, que Dios no está poniendo su mirada sobre mi vida, porque no me importa eso que estás haciendo, porque yo busco algo grande. No, Dios lo mira todo y Dios usa todo. Y lo pequeño tiene un valor inmenso. Dios nos llama a ser fieles, incluso en las cosas más pequeñas, porque Él ve el panorama completo. Él ve el panorama completo. Y le invito a que se ponga de pie mientras pasa Milen por aquí. No lo cortes todavía, aunque un pelín. Recuerda que Dios está obrando en tu vida, en medio de la iglesia, en medio de la comunidad. Y tu servicio y tu oración, tu fidelidad en lo poco, todo eso cuenta para el reino de Dios. Y, hermanos, el efecto mariposa, esta teoría, nos recuerda que nuestras pequeñas acciones y decisiones pueden tener un gran
impacto. Pueden tener un gran impacto. En el reino de Dios, a lo largo de esta predicación, hemos visto cómo Dios toma lo aparentemente pequeño, lo aparentemente insignificante, y lo usa para cumplir su propósito. Ya sea en la parábola del grano de mostaza, en la alimentación de los 5,000, ¿verdad? O con nuestras acciones cotidianas, Dios obra y utiliza todo eso para el beneficio del reino. Y ahora quiero invitarte que por un momento reflexiones y que te puedas preguntar en qué áreas de tu vida estás menospreciando quizás lo pequeño o no le das importancia. Podemos sentirnos que nuestro aleteo por mantener nuestra vida en integridad ante Dios es insuficiente. Te puedes encontrar que estás aleteando, ¿verdad? Porque te quieres mantener íntegro delante de Dios, te quieres mantener apartado para Él, santo para Él. Y podemos decir, bueno, esto no está surgiendo efecto porque cada vez la estoy embarrando más o cada vez lo hago peor. Puedes sentir que ese aleteo, ¿verdad? No están surgiendo efectos en medio de las oraciones que puedes llegar a hacer por tus necesidades, por lo que puedas estar atravesando, por tus hijos, por los jóvenes, por si son jóvenes tus hijos o adolescentes. Puedes sentir que ese aleteo no está surgiendo efecto. Pero lo cierto es que nada pasa por alto ante los ojos de Dios. Y te invito a que te acerques esta mañana a Dios en oración. Y le pidas que te ayude a ver el valor de las cosas pequeñas. El valor de las acciones pequeñas en tu vida. Damos gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, Jesús, que hemos escuchado en este día, Señor. Gracias porque has hablado a nuestro corazón, has hablado a nuestras vidas, Señor.